Hablamos de la ley 70. En cada uno de los momentos pondremos un caso concreto. Y vuelvo a pedir disculpas, es mucho más fácil moverme en el ámbito de la historia y me he permitido copiar siempre, para que sea lo más parecido posible, qué es lo que dice la ley de una asignatura que no ha desaparecido del currículo jamás, que es la historia de España, ¿no? Si yo me cojo el currículo, me voy al BUP, Historia de España, se daba en tercero de educación, en tercero de BUP, era materia obligatoria, era una gozada para los profesores, 5 horas, ¿no? Con lo cual hasta podrías tener la suerte que te dieran 3 grupos y con 15 horas ya habías hecho toda la semana. Dabas 15 horas de clase y solamente una materia. Bueno, pues primer tema, las raíces de la España prerromana. Punto. Y no dice más. Anteriormente tiene una introducción que dice, eso forma parte del bloque Fundamentos Étnicos y Culturales. Y no dice más. Es decir, no hay objetivos. Luego entran las materias. Pero aquí no hay objetivos. No hay criterios de evaluación. Te dice que tienes que evaluar. Incluso hasta te dirá después cuántas veces tienes que evaluar, ¿no? Y cómo se recupera. Y si os acordáis de cuando erais chavales, hasta había una semana de suficiencia, ¿no? Que los que iban bien terminaban y ya el curso se iban de vacaciones y los que no, pues tenían que... Bueno, pues curioso. La encomienda del profesor era únicamente mandatos, así, tal cuales, las raíces de la España prerromana. Como eso se desarrollaba casi a voluntad del profesor, en aquel entonces el libro escolar, digan lo que digan, casi tenía más necesidad que ahora, porque eran las editoriales las que realmente hacían la confección. No se iba desgranando como ahora hasta el detalle más insignificante. Hoy día tenemos currículos muy desarrollados. En aquel entonces eran las editoriales. Por eso las editoriales, y vamos haciendo un poco de historia, si intentamos que esto no sea tan denso, en aquel entonces tenían la obligación de depositar los ejemplares que iban a publicar al ministerio. Entre otras cosas porque como el enunciado era tan sumamente amplio, no sea que a alguien se le fuera la mano. Y los libros se publicaban ya con el Milostat, no es eso, no, pero el equivalente, el Milostat eclesiástico, ese desapareció, pero los libros de la reforma educativa de la ley del 70 tenían que ser aprobados por el ministerio y tenían que constar realmente en la portada. Bueno, y esto, como digo, es consecuencia porque el currículo era abierto. Una programación de aquel entonces, ¿qué podía tener? 5 gigas. Yo empecé a trabajar en el colegio privado y no hice programación, me la dieron ya hecha y la conservo, 3 horas. Ahí tenía toda la programación y la programación era, daba 3 cursos, pues nada, todos los contenidos de primero a tercero y lo único que había en una línea de colores es que decía la primera evaluación hasta aquí, la segunda evaluación hasta aquí, la tercera evaluación hasta aquí y no había más. Un paso más, ¿no? Cambio político, la LOCSE y, para empezar, una gran diferencia. Yo no voy a valorar que no es mi función si las leyes son buenas o malas. Como funcionario del Servicio de Inspección, lo que hago es intentar aplicarlas y ver si cumple la normativa. Por supuesto que tengo mi opinión sobre ella, pero eso corresponde al ámbito de mi vida privada, no al ámbito de mi actuación pública. Lo que está claro es que la LOCSE tuvo un proceso de gestación muy largo. De hecho, una de las críticas que se ha ido haciendo con el paso del tiempo es que el proceso de experimentación fue tan largo que quemó a mucha gente por el camino. Desde aquellos centros que empezaron las reformas del plan experimental en el 87, 88, que tampoco estaba muy claro ni siquiera cuál era el equivalente con el BUP, ¿no? A la hora de hacer las traslaciones de materias, los centros se las veían y se las deseaban. Hasta la aprobación de la ley y la experimentación del año 92 al año 96, cuando fue obligatoria, se llevaban prácticamente 8 años experimentando. Por medio hubo un libro blanco, mucha información, pero realmente, si ahora se critica las leyes que se suceden muy deprisa, antes podíamos pensar que lo que ocurrió es que el proceso de experimentación fue tan largo que la gente lo que hacía es decir, bueno, ya me reformarán, era de eso, se tenía una carpeta, iba metiendo ahí las cosas, ya me reformarán hasta que me reformaron, ¿no? Como director me tocó desarrollar, anticipar la LOCSE y no teníamos muchos medios, teníamos mucha información, ¿no? Muchísima información, pero no teníamos ejemplos prácticos, ni podíamos copiarlo de internet, ¿no? Aquello sí que era de elaboración mucho más rápida. Pero centrándonos en la LOCSE, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que está subrayado ahí. Es una ley que introduce la evaluación por criterios de evaluación. Y, lo siento mucho, creo que
algunas de las leyes posteriores declinaron de esa evaluación criterial. Es verdad que los criterios de evaluación que existían y se introducen en la LOCSE siguen existiendo en este momento, pero no con el mismo enfoque. No con el mismo enfoque. A mí particularmente, y ahora me atrevo a dar mi opinión, me gusta cómo estaban en la LOCSE, y me gustaba mucho poder criticar otras muchas cosas de la LOCSE, pero eso me gustaba. ¿Por qué? Y si me perdonáis, voy a empezar por el final. Criterio de evaluación, luego hablamos de los contenidos, etc. Escribe un criterio de evaluación que dice: reconocer y apreciar en la historia de España posterior al siglo XVIII y en cuestiones de la actualidad las huellas de un pasado más lejano. Eso es lo que yo tengo que evaluar. Pero lo importante, a mi modo de ver, es la coletilla que después venía, ¿no? Que te explica el significado que el legislador ha dado a ese criterio. El problema que podemos tener ahora, sobre todo en la LOE, menos en la 11, es que tenemos el criterio de evaluación a pelo, con perdón de la vulgaridad, y no dice más. Lo podemos entender así o lo podemos entender de otra manera, pero nos faltaba esa receta, ese pensamiento que sí que introducía la LOCSE. Vamos a hacerlo ahora como hay que hacerlo. Seguimos en el modelo de primer tema de historia de España, ¿no? Las raíces de la España contemporánea, ¿no? Un bloque genérico, bueno, que es un cajón desastre donde podemos meter muchas cosas, pero ya precisa. Objetivos de la materia. Hombre, esto ya le da cierto aspecto de seriedad. Explicar, situándose adecuadamente en el tiempo y en el espacio, hechos, acontecimientos relevantes de la España contemporánea. Es decir, ya por lo menos hay un criterio. Yo, como profesor, tengo que intentar conseguir cuanto menos eso, que no es poco. Porque claro, cada uno de los adjetivos o verbos que hay reflejados son verbos de pesos, no son palabras vacías. No, explicar, situar, no, acontecimientos. Vamos a fijarnos en los contenidos. Los contenidos prácticamente siguen la estructura de la ley anterior. Elementos económicos, sociales y políticos que configuran el antiguo régimen. Es decir, son bastante cortos, ¿no? Pero a diferencia del anterior, lo que hay es una batería de contenidos, ¿no? Están muy desmenuzados. Hay muchísimos más contenidos en la LOCSE que en la LOE. ¿Por qué los profesores esos cambios no los apreciábamos? Porque toda la vida, por lo menos, he seguido el libro de texto. Yo trabajaba en un colegio que se seguía el libro de editorial en el Vives, pues yo no me tenía ni que preocupar. Es más, os puedo garantizar que la primera vez que me leí un currículo fue como director en el 92. A este jamás ni me había leído la ley de educación, ni me había leído lo que era el currículo, ni nada. Yo con mi libro lo desarrollaba en Santas Pascuas, ¿no? Porque el modelo que os decía de programación era muy fácil. Con la LOCSE el problema empieza a cambiar porque no coincide el número de contenidos con el número de criterios de evaluación, lo cual es lógico, lo cual era lógico, porque el mismo criterio de evaluación lo puedo emplear en varios contenidos. La programación de LOCSE, y evidentemente estoy simplificando, estoy avanzando, consiste en ir conjugando estos contenidos y tengo este criterio de evaluación. Hombre, no voy a decir que empiezo con X, pero me entendéis, este le aplico a este, y el mismo criterio de evaluación le puedo aplicar a diversos contenidos y no hay ningún problema. Esa es una parte esencial de la programación, unificar, ¿no? Establecer la correlación correspondiente entre contenidos y criterios de evaluación. Sigue avanzando y, entre medias, aunque no aparece reflejado, existió una ley, ¿no? La ley de calidad, la 12, que se desarrolló íntegro. Y cuando digo íntegra no solamente por parte del Estado, sino íntegra por parte de la comunidad. Os puedo contar como anécdota que el mismo día que presentamos todos los tochos, con perdón, porque los currículos son muy... solo hay que ver las páginas de la web del COCIR cuando se publican. Cuando fuimos con todos los documentos, es decir, con todos los decretos de currículo de infantil, perdón, de primaria, de secundaria obligatoria, de bachillerato, y todas las órdenes que lo desarrollan, el mismo día que tuvo registro de entrada en el Consejo Escolar, el gobierno de aquel entonces, en el que puso uso de sus competencias, derogó la norma, pero la norma se hizo entera. ¿Por qué me detengo entonces en una norma que no aparece reflejada como tal? Porque introdujo algo esencial, que era que todos los sistemas educativos hasta el momento se daba a entender que los contenidos eran rígidos y no se podían cambiar, y no era cierto. Los contenidos de la Ley General de Educación no se podían cambiar, eran los que eran. Pero en la LOCSE tenías el contenido y después lo desarrollaba la comunidad. El gobierno de aquel entonces, para evitar que
que alguna comunidad pudiera desvirtuar los contenidos, cambió sutilmente el concepto de enseñanzas mínimas, que era lo obligatorio para el Estado, por el de enseñanzas comunes. Y el concepto de enseñanzas comunes había que interpretarlo al pie de la letra. Las comunidades no podían introducir modificaciones. Por lo tanto, si se dice que hay que estudiar la historia de España, ninguna comunidad podía alterar el contenido, los epígrafes de ese contenido, de ese epígrafe general de historia de España. Se ve que el fin del antiguo régimen y unos determinados epígrafes, pues no había más rentas. Bueno, hecha esa descripción simplemente para que sepáis que en el desarrollo de la norma, el concepto de currículo, lo dijimos anteriormente, no es lo mismo hablar de un currículo que desarrolla enseñanzas mínimas que desarrolla enseñanzas comunes o conceptos o el currículo básico, que es lo que veremos. Llega la ley, decíamos, y como todas las leyes educativas, tiene su peculiaridad. Aquí realmente lo que cambia es el concepto de competencia básica. Y el concepto de competencia básica creo que merece una reflexión, porque no es un capricho del gobierno socialista de ese momento. Es que si hubiera estado el gobierno del PP, lo hubiera introducido igual. Porque no es un tema ideológico. En la introducción de una educación por competencias es ni más ni menos que una de las consecuencias de los acuerdos de Lisboa. Es decir, es una resolución de la Unión Europea. Y estamos en la Unión Europea para bien o para mal. Es un mandato. Y como tal mandato había que hacerlo. Lo que ocurrió en España no es que le quisiéramos dar más relevancia que en otros países. Hubo países de nuestro entorno que introdujeron en su sistema educativo las competencias mediante resolución dentro de la escala de lo que es la normativa, reales decretos, órdenes. La resolución es el elemento inferior, porque el mandato de la Unión Europea era que en todos los sistemas educativos de Europa se introdujeran las competencias básicas. Lo que ocurrió en el país, en España, es que cuando llegó el momento de cumplir el mandato, justamente se estaba desarrollando la ley de educación. Ese es el motivo por el cual se le elevó al máximo rango, aunque se cometieron algunos errores de bulto, como ya he enunciado, y uno de ellos, fundamental, es que no se definió nunca jamás el concepto de competencia. Por eso a veces teníamos tantos problemas. Si leíamos la introducción de los documentos, siempre se nos decía que el referente eran las competencias de la Unión Europea, lo cual no es cierto al 100%. O se nos mandaba a documentos de la OCDE o a documentos de la Organización de SECO. Bueno, en definitiva, la LOE lo que hace es introducir un tipo de currículo diferente basado en las competencias que curiosamente tiene su repercusión en todos los procesos de promoción y titulación. Si ahora mismo un padre os hiciera una reclamación de notas sobre el sistema LOE, pues la verdad es que si os pide justificación de la nota final mediante lo que dice la norma, que es la adquisición de las competencias, más de uno se las vería y se las desearía, porque realmente en esa mayoría de las programaciones tenemos su estándar. Y los estándares, voy a dar esto, en este tiempo, con este proceso de evaluación y con este proceso de regulación. Las programaciones han mejorado muchísimo en aspectos de salvaguarda de derechos de los alumnos, ¿no? Y por salvaguarda de derechos de los alumnos entiendo, por ejemplo, aspectos como la calificación, ¿no? Los criterios de calificación cada vez están mejor elaborados. Pero lo de las capacidades, teniendo en cuenta además que el tema de las capacidades queda un tanto perdido, porque resulta que se pasa de curso mediante la superación, la adquisición de las capacidades, pero sin embargo tenemos una promoción automática o semiautomática, ¿no? Con todas se pasa y no se habla de competencias, ¿no? Con una o dos el equipo decide y no se habla de competencias, con lo cual por vía del uso de la norma hemos desvirtuado lo que la norma en esencia trae. Hay aspectos que también interesa destacar en este concepto del currículo hoy, que es los métodos pedagógicos, ¿no? Los métodos pedagógicos, que solamente se enuncia. Como norma genérica, hay una parte del currículo que siempre tiene que poner el profesor. Vamos a ver hoy solamente una pincelada de la metodología, ¿no? La metodología, las normas no la desarrollan.
esa la tienes que poner tú. Te daré unas pinceladas y luego os diré dónde hay que buscarlas, pero esa la tiene que poner el centro, la tiene que poner el individuo. Bueno, damos un paso más. Llega la 11, ¿no? Bien recentita la tenemos. Y nos cambia el artículo, ¿no? Sigue siendo el mismo artículo, el 6, pero le ha cambiado de contenido. Ahora, inicialmente no nos lo define, sino que hace una estructura de definición muy abierta. Dice, a los efectos de lo dispuesto en esta ley orgánica se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Es decir, lo estructura de otra manera. Antes era una descripción. A los efectos dispuestos en el se entiende por currículo y va detallando el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos. Y da la sensación de como que son elementos dispersos. Lo que hace la LOMCE con esta formulación es decir, no. Todo lo que se introduzca dentro del concepto de currículo es un lote único e indivisible. Por lo tanto, a ese conjunto lo voy a llamar elementos. Luego, en un momento vamos a ver cuáles son esos elementos. Pero ese también es un matiz, porque elementos lo que significa es que son parte de un todo. Y el todo sigue siendo el concepto básico, currículo. No son aspectos marginales. Lo que viene a intentarnos explicar es que no vale dar demasiada importancia a los contenidos obviando la metodología, o sin cambiar la metodología, o sin incidir la metodología, que no vale tener muchos contenidos y muy mal desarrollados los criterios de evaluación, que no vale tener contenidos que no sabemos qué hacer con ellos y en su relación con las competencias. Por eso, aunque sea el esquema mental, ha introducido esa palabra que parece fundamental, que de hecho es el eje de la charla que intentamos mantener hoy, el concepto de elementos, ¿no? Partes de todo. Acordaros de aquellos conjuntos de que hemos hablado de la EGB, pues aquello de las partes de todo. Yo no puedo hablar mucho de conjuntos porque no me tocaron, nunca me tocaron. Bueno, ¿y cuáles son esos elementos? ¿No? Los elementos que en este momento tenemos que usar a la hora de desarrollar nuestra labor docente son los que ahí están. Podemos discutir si están bien ordenados. Yo los he copiado tal cual aparecen en la norma. Es mucho más fácil entender, y empiezo por el final, los estándares, que es la gran novedad, si sabemos realmente cuáles son los criterios. Siempre entendemos por criterio de evaluación, pero como la norma viene así, lo he respetado. Después veréis que cuando vayamos descendiendo uno por uno, lo he cambiado porque me resulta muy difícil. ¿Objetivos? Pues claro que hay objetivos. Pero son objetivos de enseñanza y de etapa. Es decir, el sistema educativo español tiene unos objetivos. Y el sistema educativo español, que se materializa a través de unos niveles y se concreta a través de unas materias, tiene unos objetivos. Pero lo que ha desaparecido son los objetivos de las materias. El problema que tenía el sistema educativo español era que teníamos tal cantidad de objetivos que a la hora de la verdad, al pobre crío, si realmente lo hubiéramos evaluado como mandaba la norma, en suscrito, pues nos la veríamos y no la desearíamos. Porque, ¿cuántas materias puede tener un chaval en tercero de la ESO? 12. Pues, si hay 12 materias, habría, ¿cuál es la media? 11 objetivos por materia, 11 por 11, 121, porque he echado la cuenta antes, ¿no? O sea, vosotros pensad que además de todos los objetivos de la etapa, la cantidad de objetivos, si además de evaluar si realmente ha superado 121 objetivos, tenemos que empezar a mirar a ver cómo está su situación, o riesgo de situación con respecto a la adquisición de las competencias y cuál es su nivel de contenidos. A la hora de la verdad, el número de ítems que teníamos que evaluar es infinito. Y sin embargo, yo no he visto ningún boletín de notas, nunca jamás, donde se evalúen objetivos, pero que el objetivo es realmente para lo que trabajamos, ¿no? El lenguaje de la industria se emplea continuamente. Trabajar por objetivos. Otra cosa diferente es que nuestro sistema productivo, entendiendo por productivo nuestro sistema académico, no se puede medir en tornillos fabricados ni en rentabilidad. Nuestra rentabilidad inmediata, nuestra rentabilidad es muy a largo plazo. Pero está claro que el sistema educativo sigue teniendo objetivos simplificados. ¿Tenemos menos? Bueno, pues a ver si ya que tenemos menos, los conseguimos. Creo, y me atrevo a dar una opinión personal, que es una ventaja que tengan menos objetivos.
Si yo pongo como objetivo genérico en lengua y literatura que los alumnos tienen que tener una correcta expresión gramatical, pues puede llegar alguien y decir, bueno, como burro se lee lo mismo con B y con V, ¿no? Porque el fonema es el que es, pues resulta que yo a eso no le doy importancia, ¿no? Es una tontería lo que puedo decir, pero creo que me entendéis el mensaje. Lo importante es realmente saber cuál es la función del sistema educativo. Y sobre todo, porque a veces se nos olvida lo importante que es la educación secundaria obligatoria. La O no significa cero conocimientos, es O de obligatoria. O de obligatoria para todos los individuos de un país. Es decir, es la enseñanza mínima que se adquiere en ese momento. Por eso es tan importante, pocos objetivos, pero que realmente todo el mundo los entienda, cuál es el estándar, y estoy empleando la palabra estándar como media, no en el sentido que después veremos, de conocimientos que tiene que tener un individuo que haya superado la educación secundaria obligatoria, que por mucho que sea educación secundaria, realmente es la primaria, porque es tramo de enseñanza básica. A veces se nos olvida que el sistema educativo español está definido por etapas: infantil, que no es obligatorio, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato. Pero hay otra parte de la ley que dice que la suma de la enseñanza primaria de la enseñanza secundaria obligatoria es la enseñanza básica, obligatoria para todo español y gratuita, ¿no? Por eso es tan importante la simplificación de los objetivos. A ver si simplificando los objetivos realmente aclaramos cuál es lo importante y cuál es lo accesorio. Hablamos también con un elemento de las competencias. Luego veremos más definiciones, sobre todo cómo usarlas, pero me remito a lo que os he dicho inicialmente. Hoy, con pesadumbre para vosotros, vamos a hablar de mucha teoría. Ya me hubiera gustado a mí estar en la parte práctica, es más relajada, ¿no? Y un poco más pequeño, no más interactivo. Pero bueno, me toca así, pues encantado de estar con vosotros. Decía que las competencias, la ley las define como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa. Dicho así, no me aclaro mucho.